Hola, bienvenidos. Hola, buenos días. Buenas tardes. Buenos días. Días, tardes. Sí, me confundí. Claro. Vamos a dar unos minutitos a que se conecten sus compañeros. Creo que vienen saliendo de clase, ¿no? Sí. Sí. Entonces vamos a darles unos minutitos, ¿va? Hola.
Seguimos igual, Sara. Los temas como nos dijeron. ¿Sale? Sí, ya ves que yo así la entendí, pues, pero como acá publicó que Diferente. uno era así y el otro así, dije, pues está canijo. Nada, seguimos igual. Sí, ¿Hiciste la pregunta que nos dejó? ¿De qué te ya dedicarías? ya la respondí esa. ¿Ya? Ya. Ya mucha hambre, mejor desayuno. Dicen que la letra no entran cuando se tiene hambre. No, no, yo de hecho por eso entré tarde a la primera, porque estaba terminando de desayunar. Veo las tripas. Mucha hambre. Mejor que no, ahorita Ay, no, desayuno. es que me levanto muy temprano todos los días y me volví a dormir un ratito y pues ya se me Ya hizo ves que tarde. 5 minutos más y te va media hora, Eh, ¿verdad? eh, Hay que esperar a la maestra de la clase. ya, la maestra ya estaba. Aquí No, estoy ok. en el chisme. ¡Ay! Qué bueno que no hable mal de usted. Sí, estoy oyendo. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Les comentaba que les daba unos minutitos más para que se conectaran sus compañeros por si acababan de salir de una clase y iban a entrar a esta. Entonces, pues termina la clase y así como que hay otra. Entonces, vamos a darle unos minutitos en los que van al baño, no sé. Ya A estaba oyendo desayunar. de desayuno. Ay, no, ya van 3 clases y las 3 clases se me hace tarde, siempre la primera. Y es que en domingo sí está un poquito complicadito, ¿no? Y luego están los niños y, mami, ya queremos comer. Y yo, espérenme, dejen voy, a ver qué hacemos de comer. Sí, Y pues sí, de todos modos se entretiene. pero El es otro día, cierto. no me acuerdo si era con usted o era la siguiente, estaba comiendo tostadas. No, es que es cierto lo que dice su compañero Luis, que si con hambre no entran las letras, así que y no pasa nada, bueno, yo no lo veo como negativo, pues estás poniendo atención y estás comiendo. Ah, malo que tuvieras el micrófono abierto y se escuchara la tostada. Nos antojarías a todos. O en la clase presencial no estar comiendo, pues como que no. Ahí sí Sí, no. no, no, en presencial, pues no, No, pero aquí, de hecho, y nosotros, por cuestiones de internet, a veces les pido apaguen su cámara para que no se les esté yendo la señal o sea intermitente. Entonces, pues ya, tu yogurcito o algo así, ¿no? Porque Por si ejemplo, no, estás pensando en comer y no pones atención y mil cosas, entonces, yo aquí te he hablado una caguama. ¿No? ándale, No es cierto, no es cierto. así aprendes más, ¿verdad? si entran más fácil las letras, ¿verdad? Nos hubieras dicho antes, Para bajar el desayuno. ¿eh? El bajante, dicen por ahí. No, ahora con tequila para que haga digestión, ¿o qué era? No, Café, 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 café. Ya ve. Café. Está haciendo frío para la cerveza. Único vicio. No fumo ni tomo ni nada. El café es mi único vicio. Qué rico, el café es muy rico. Sí. Sí, Nada más que a mí me pone loca, se me sube mucho la cafeína. Tomo descafeinado, pero es muy rico. muy rico. El café. No, Es yo mi sí me tercer tengo que ritual de la tomar mañana. mi café todos los días porque sí me levanto temprano todos los días y a veces ando como zombie. Pero no, ¿descafeinado o normal? Normal y Es normal cargadita porque para despertar bien. Bien y de buena. Sí. Bueno, pues vamos a iniciar la clase de hoy. Vamos a retomar los temas del panorama de la historia de la educación. Sara, ¿cómo te imaginas que llegó a ser ciencia la historia? Para que sea ciencia o determinar ser ciencia necesita una metodología. ¿Cómo es que tú consideras que la historia llegó a ser ciencia? Dios santo.
Luis Enrique, No sabía. ayúdale, Luis Enrique. Que la historia llegó a ser ciencia. Sí. Bueno, yo estuve checando y me fijé que esta se iba transmitiendo de generación en generación. Se iba transmitiendo de generación en generación. Y pues la historia llegó a ser ciencia por medio de investigaciones, me imagino, y de las investigaciones, hipótesis para poder ser o lograr hacer una ciencia como tal, ¿no? Pero sí que fue transferida de generación en generación. Perfecto, gracias. ¿Y cómo es posible que una información que es de generación a generación se le dé tanta importancia o cómo sabemos si es verdad? Vamos a pensar, ubican ustedes a Cristóbal Colón. ¿Qué sabemos de Cristóbal Colón? Luis Frías. Que descubrió América. Gracias. Sara, Es lo único que... ¿algún chisme que sepan de Cristóbal Colón? Un navegante. Un navegante, ¿no? Mm, bueno, yo, bueno, vi en Facebook que, o sea, que sí llegaron a descubrir América, pero que también, pues, trajeron, pues, como la esclavitud a todos ¿cómo se llamaban? Pues, ay, es que no, Nativos. ajá, todos los nativos de América, pues, que todo eso fue los esclavos, pues ellos aquí en México, pues, en América, pues eran los creyentes del dios de la lluvia, del dios de no sé qué, entonces metieron pues lo católico, porque pues ellos venían de España y era lo católico, o sea, impusieron su religión, sus ideas, o sea, nos dominaron totalmente. Sí, Así, gracias. eso es lo que yo... ¿Usted, ¿Se imaginan ustedes que una persona traía su cuaderno y mientras acontecían los hechos él iba escribiendo y narrando todo lo que pasaba? ¿O cómo es que tenemos esta información? Por ejemplo, vamos a hablar de 1400 y tenemos información. 492. Sí, pero hablo por ejemplo, ahorita ya hay Ah, teléfonos, ahorita pasa alguna cosa y tenemos forma de grabar, tenemos, eh, pero vamos a pensar, del año 1400 en adelante o anterior, ¿cómo es que ellos saben tantas cosas? Digo, por ahí dicen las malas lenguas que Cristóbal Colón era un delincuente. Ujú. ¿Perdón? Bueno, Dinos, en mi punto Enrique. de vista, Ajá, el continente como tal ya estaba. En mi punto de vista, el continente ya como tal ya estaba. Vino a redescubrir, ¿no? Por así decirlo. Era otra cultura, estábamos más atrasados en nuestras teorías, nuestras creencias. Éramos politeístas 100%. Y yo considero que era un saqueador. Y sabemos y tenemos datos sobre eso seguramente por lo mismo, ¿no? Como le comenté hace ratito, de la historia que se fue transmitiendo de generación en generación, ¿no? De personas que sí le cambian a lo mejor y sí le renuevan, pero siento que eso fue como, tenemos datos ahorita, ¿no? De lo que fue ese evento en aquellos años. gracias. Enrique, ¿de dónde era Cristóbal Colón? Español. Y me imagino que si un español descubre un nuevo continente, pues debe de ser famosísimo en España, ¿no? Y según la historia de España, Cristóbal Colón era un delincuente que lo botaron de España y no es reconocido ni siquiera. O sea, nosotros aquí hasta ese día ni íbamos a clases. Ay, no es cierto. Y Antes. allá, antes, y él allá no es conocido, es alguien más que pasó a la historia. Entonces, ¿cómo la historia puede cambiar de un acontecimiento, hacerlo realmente que sea como real, a un acontecimiento, producirlo? ¿Qué pasó, Luis Frías, con el chupacabras? ¿Te acuerdas? Pues era un... No, ya dejé de escuchar del chupacabras. Ya no Pero escuchaste.
No, ya no. Así O que, sí, nada más lo que decían, pues, pero no. pero No, no. en nuestros tiempos, bueno, en mis tiempos de secundaria, en los 94, 95 más o menos, dijeron que un animal estaba, hasta en las noticias salió, ¿no? Que estaba succionando la sangre de los animales y que peligraba la raza humana también porque no sabían si atacara o no. Y esto se hace historia. ¿Fue real, no fue real? Digo, no sé si algún día encontraron un chupacabras, así el cuerpo del chupacabras y nos lo mostraron. Digo, yo no recuerdo haberlo visto, más que como dibujado o así, de las personas que relataban ese acontecimiento, pero así tal cual agarrar a un chupacabras, no recuerdo. Pero es parte de nuestra historia. ¿Qué tan cierto es? ¿Qué tan falso fue? Solamente ellos saben lo que lo crearon, ¿no? Dicen que fue por una cortina de humo para tapar no sé qué otras cosas. Tanta gente que ha inventado cortinas de humo y temas para evitar hablar de ciertos temas, ¿no? Pero ¿cómo se hace la historia? Esa es la pregunta. La teoría, el punto uno es teoría de la historia y sus interpretaciones. A lo que voy es de que la historia es ciencia, le llaman ciencia, es una disciplina científica porque supuestamente está comprobado que esos hechos acontecieron de la forma en que los redactan, ¿no? Pero la teoría de la historia, la interpretación, no es lo mismo lo que pasa en cierto momento para mí que lo que pasa para Sara, ¿no? Y obviamente ahorita ya tenemos pues la tecnología, pero en esos años, en esos tiempos, ellos solamente era, como bien lo comenta Enrique, de boca en boca, se va pasando la historia de generación en generación y se queda como marcado, ¿no? Van, por ejemplo, revisan ciertas estructuras, por ejemplo, vamos a hablar de culturas y demás, encuentran cosas que hacen ellos una realidad, lo van armando y te cuentan la historia. Pero hubo alguien que en verdad tuvo el tiempo de ir como relatando cada acontecimiento o solamente son interpretaciones. Entonces la historia son puras interpretaciones o en verdad sucedió. Litsi, ¿andas por ahí? Sí, sí, sí. Platícanos, ¿qué piensas tú sobre la historia y las interpretaciones de cómo se arma esta disciplina? Pues es como todo, ¿no? Como cuando pasa un chisme en cualquier lugar. Uh-huh. Y es como el juego de ese del teléfono roto. Uh-huh. Yo pienso que es así, pues no sé, y como más antes, como dice usted, que no habían como para tomar así fotos como prueba o video, o yo qué sé, pues yo creo que la gente ya le iba modificando y pues quién sabe si sea verdad, así como los mitos que dicen que existían sirenas, que duendes y todo eso. Gracias. Así que sí. Entonces, como bien lo dice Litsi, la historia se va como fabricando. De acuerdo a un acontecimiento, las personas van creando interpretaciones y van como platicando de generación en generación y así se hace la historia. Pero entonces es ciencia, Luis Frías. ¿Por qué es ciencia? Si ciencia debería de tener una metodología. ¿Por qué la historia es considerada ciencia? Luis ya se fue a desayunar, ya ven, ya le pusimos el mal ejemplo. Bueno, en este tema vamos a revisar uno. Si la historia es solamente interpretaciones, hechos, acontecimientos, y nosotros solamente le damos como esa importancia y lo compartimos como una realidad, como algo verídico. 2, vamos a ver el conocimiento y el pensamiento sobre la historia. Vamos a ver los paradigmas de la educación, cómo son las fuentes primarias como evidencia de la historia, cuáles fueron las fuentes primarias. Y la historia de la educación en el siglo XIV
al 21, ¿va? La teoría de la ciencia, así es como nace la historia. Primero, obviamente no era algo científico porque no había cómo evidenciar que realmente sucedió o no sucedió. Si ustedes recuerdan, a mí me llegó una notificación de hace un año de una persona, no sé si coreana, asiática, no sé de dónde era, que decía que el coronavirus era una enfermedad muy peligrosa y que estaba matando gente. Y hasta subieron videos de que iban caminando y caían muertos. No sé si lo llegaron a ver. Entonces, la persona que dijo que era mentira que el coronavirus viniera de este murciélago, a los 2 días de que él publicó eso, amaneció muerto. Dijeron que de COVID, ¿no? La persona que descubrió la vacuna para el COVID y que lo anunció, a los 2 días también resultó que había fallecido también de COVID, ¿no? Entonces, como hace un año nos quisieron ocultar, no sé si ustedes lo ven de esa forma, cómo estaba realmente la situación con el COVID, porque había muchas noticias, pero no sabíamos qué tanto era ciencia ficción y qué tanto era realidad. Ustedes se imaginaron que al día de hoy estaría la gente formada comprando tanques de oxígeno. Cuando dijeron el coronavirus, toda la gente se fue a comprar papel de baño. Sara, ¿por qué? ¿Tú sabes por qué? Digo que la verdad no le encuentro lógica, que yo no lo hice. No, pero sí lo viste. Sí lo viste Sí, en las noticias que de hecho, sacaron. saquearon todo, o sea, despensa, o sea, como si ya se fuera a acabar el mundo, no sé. Sí, realmente fue horrible. Digo, yo no sé de dónde sacaron eso del baño, de comprar papel de baño, pero yo Sí. recuerdo que eran carritos llenos de papel de baño, que era Sam's, Walmart. Recuerdo haber ido a la tienda porque yo sí necesitaba papel de baño y no encontrar, o sea, no encontrar. También Y aquí en mi pueblo, pues, o sea, no había papel de baño. Y yo, pues es que, como para qué compraron papel de baño. exacto, esa es una parte de la historia del COVID del 2020 que nosotros se lo vamos a platicar quizá a nuestros nietos. Esperemos que ya se haya terminado esto y que nosotros vamos a hacer la historia. Digo, ya hay evidencia porque ya hay videos donde la gente está saqueando tiendas y demás con papel de baño que no sabemos a quién se le ocurrió decir, es que el papel de baño lo cura o qué, o sea, te da diarrea o salen moquitos o no entiendo la lógica del papel de baño, pero bueno, nosotros vamos a crear nuestra historia y cuando a Sara, sus nietos le pregunten, a ti te tocó vivir el coronavirus, ¿verdad? Y tú les digas que sí, tú les vas a contar tu historia, ¿sí? Tu interpretación del COVID, ¿sí? A Lizzy le da mucha risa. No es que me da risa porque me quedé pensando, no, pues a todos les dio miedo hasta que se cagaron. Fue tanta la noticia que necesitaron mucho papel. Sí, estuvo muy, a mí me agarró así como que, a ver, espérate, pero ¿por qué papel de baño? O sea, ¿qué saben ellos que nosotros no sabemos que están comprando papel de baño? Sí me doy a entender, o sea, a lo mejor yo dije, yo no sé algo que esté pasando y que el papel de baño, no sé, haga algo, ¿no? Pero bueno, esa historia nos lo tocará contar a nuestros hijos, pero son anécdotas y me imagino que en la historia no va a decir, y toda la gente se puso loca y se fue a comprar de papel de baño, ¿no? O sea, van a preguntar van a platicar que la gente ¿cómo se dice? Como se previene y compró Lysol y compró desinfectantes y demás, pero yo creo que la parte del papel de baño, que es historia, no creo que la mencionen tal cual, ¿no? Más que como el psicosis colectiva. Pero bueno, o sea, ¿qué tanta historia es verdad? ¿Qué tanto nos ocultaron? Porque igual me imagino que si desde hace un año que empezó, bueno, empezó en diciembre del 2019, si ustedes recuerdan, esto del COVID, empezó en el 2019. Si nosotros hubiéramos puesto ojos, oídos, si nos hubieran dicho la verdad de la situación, todo el mundo
hubiera como tomado la precaución, ¿no? Digo, no se conocía el virus tal cual, pero no hubiéramos ido a comprar papel de baño, hubiéramos comprado, no sé, cubrebocas, Lysol o desinfectantes o un tapete sanitizante. He visto lugares que ponen los tapetes, digo, yo no sé a quién se le ocurrió esa idea de que lo podías pegar en el zapato y meterlo a tu casa, o sea, sí es lógico, pero pues también lo puedes traer en la ropa, o sea, así como lo puedes traer en los zapatos, lo puedes traer en la ropa, lo puedes traer en el cabello, entonces yo siento que fue más mercadotecnia esta parte que realmente nos apoyara en algo, ¿no? Ahorita con los tanques de oxígeno, ¿cómo hay tanta gente que no puede como, no hay lugar en un hospital y cómo están como sobrellevando esta situación, ¿no? Y hay gente que está creando tanques de su casa con oxígeno y un nebulizador y que realmente no sirve para nada, pero va a ser parte de la historia, ¿no? Entonces, esta teoría, la ciencia, la historia, tiene que llevar como una teoría, que es una disciplina que estudia hechos, acontecimientos históricos. Le llaman científico porque tienen que estar demostrados, tienen que haber testigos de que sucedió tal cual cosa y que sucedió tal cual lo comentan varias personas. Así como lo les comentaba del chupacabras, es parte de la historia. Digo, no creo que sea como un conocimiento de cultura general de que los chiquitines lo tengan que tener en su libro de primaria, pero es parte de la historia. Cuando un investigador acontece algún hecho, el investigador pregunta a varias personas sobre el mismo acontecimiento y lo que coincide en su discurso se toma como teoría, ¿sí? Entonces, ok, estas 5 personas concluyen con la misma situación de este hecho y se empieza a hacer como científico porque está comprobado por varias personas, ¿sí? Se analizan los acontecimientos usando un método de recolección de datos y de acuerdo a que si es repetitivo cierto patrón, se convierte en conocimiento científico. Desafortunadamente así es la historia, ¿sí? Uno lo cuenta ya como un acontecimiento científico cuando ya personas de diferentes posiciones mencionan el mismo acto con los mismos hechos, ya es un conocimiento científico. Y así es como nace la historia. Entonces dicen, ok, este acontecimiento sí es científico porque está comprobado por 10 personas, ¿sí? Y ya es algo científico. Y ya lo toman como historia. ¿Qué tan relevante o no es? Va a ir de acuerdo a los hechos. Luis Enrique, ¿recuerdas qué pasó el 22 de abril del 94? No. ¿Del 92 será? Ah, ¿del 92? Sí. Aquí en Guadalajara, sí, las sí. explosiones del 22 de abril, sí. Ah, Sí, recuerdo. Va, gracias. Fue en el 92, cierto. Uh-huh. Platícame ¿Tú estabas ahí? Muy cerca, muy cerca. ¿Qué historia tienes tú? ¿Qué teoría tienes tú de las explosiones? ¿Por qué explotó? Bueno, la teoría que nos manejaron siempre fue porque en el oleoducto de Pemex hubo una fuga de gasolina, de hidrocarburo que se estuvo minando hacia lo que fue el drenaje de la ciudad, y como en esa parte de la ciudad es donde está un poco profundo, bueno, está como digamos en pozo, fue donde estuvo la acumulación de toda esta gasolina que se estuvo filtrando, y ocurrió la explosión que acabó con muchos kilómetros de casas, hubo muchas personas muertas y ya es parte de la historia, y es historia porque sí lo vivimos, yo lo recuerdo claramente. Yo trabajaba a unas calles de ahí y yo veía cómo las personas huían, escuché cómo pasó, y realmente eso fue lo que ocurrió, pues las explosiones del 22 de abril del 1992. Sí lo recuerdo bien. ¿Tuviste oportunidad de después ir a la calle de Gante? A ver Sí. cómo se veía. Sí. A verificar, ¿no? El chisme, podríamos decir.
horrible. Yo pensé que era una cosa, algo muy leve, pero ya cuando fui a ver, vi la magnitud, ¿no? Veía coches encima de las azoteas de otras casas, pero sí recuerdo, tenía yo 14, 15 años, pero sí recuerdo muy bien, cuando ocurrió. Gracias. De Y nada. esa historia, esos acontecimientos que tú viviste, ya son parte de la historia, son parte de la teoría de la historia. Ay, se mueve esta cosa. Eh, por ejemplo, la teoría que tú tienes es de que Pemex tenía un ducto y que empezó a tirar gasolina. Y yo me pregunto, ¿a poco no se dan cuenta los trabajadores o quien tenga el control de ahí que se está desperdiciando gasolina o sus niveles bajaron o cómo no se darán cuenta que hay una perforación en un ducto y que se está filtrando la gasolina? Quizá fue porque en esos tiempos a lo mejor había otro tipo de tecnología, ¿no? Y a partir de que ocurrió eso, como dicen, ahogado el niño de tapar el pozo, fue que comenzaron, yo pienso, a implementar un poco más de tecnología para que se lograra verificar y se lograra saber cuando hay algún tipo de fuga. ¿Y quién nos dice que ahorita no la hay, verdad? Pero yo pienso que a partir de ahí, de ese hecho, fue que hicieron un poco más de tecnología en lo que fue los ductos y ese tipo de cosas. Gracias. Pues esa es la parte de la historia, esa es la teoría. Cuando una persona vive un acontecimiento, él lo vivió de cerca, él dice, yo vi los carros arriba de las casas, y era muy, el pararte en la esquina y ver así la profundidad de ver las casas a la mitad. Digo, yo también estaba chica, mis papás tienen un negocio en Los Ángeles, entonces es paralela a esa calle. Así que, dice mi papá que él iba viendo cómo se iba hundiendo todo y luego ¡puf! Explotaba, ¿no? Él iba en el carro. Un primo mío le tocó ir a esa calle, había una tortillería y de ahí voló hasta Los Ángeles. Cayó con todo y su bicicleta. Entonces, todas esas cosas de la historia, nosotros los podemos platicar y se vuelven una teoría y es un conocimiento científico porque varios coincidimos en que uno fue por Pemex, por un ducto que se perforó y caminó por el drenaje y algo lo hizo explotar, no sé, dicen que habían ido los bomberos, había ido protección civil y no habían detectado nada más que un pequeño olor a gas, o vapor que salía de las alcantarillas, algo así recuerdo, pero esos hechos se vuelven conocimiento científico gracias a que varias personas coinciden en lo mismo y lo toman como cierto. Como les repito, ahorita ya tenemos hasta videos, digo, en ese tiempo no había, en el 92 no había como tanta tecnología como para el celular estar grabando o pasar un live en Facebook y todo eso, ¿no? Pero si hay grabaciones, hay fotos que hacen evidencia y testimonio de que ese acontecimiento sucedió. ¿Cuáles fueron o todo lo que está atrás de ese acontecimiento? No lo sabemos, pero lo que han ido ellos armando como legos en la historia y queda científicamente, se le llama teoría. La teoría de la historia busca analizar las estructuras del pensamiento humano relacionadas con el pasado a partir de una metodología. Esto ha generado cierta polémica en los investigadores, ya que muchos consideran que el estudio de la historia no puede catalogarse como ciencia, lo que les comentaba, porque debe de seguir parámetros científicos. Yo, ¿cómo le digo en verdad a mi hijo que tal acontecimiento científico, por ejemplo, la revolución, ¿sí? Pues pasó así, así, así. O sea, ¿cómo le voy a decir cierto conocimiento al niño si yo no estuve ahí? Entonces dicen, la historia no es ciencia. Los mismos científicos se pelean porque dicen, ¿es ciencia o no es ciencia? Porque alguien que está platicando algo no se le puede considerar un pensamiento científico ni un conocimiento científico. Al redactar los hechos, por ejemplo, vamos a pensar, de los niños héroes, dicen que no se cayó, o sea, que no se aventó con la bandera, sino que se resbaló, se quiso agarrar de la bandera y como no estaba bien anclada, se cayó, ¿no? Entonces, ¿qué tanto es real y qué tanto es mentira? ¿Cómo mi patria me quiere meter una historia
o vender una historia de un acontecimiento, perdón, a ver. Perdón, se me seca la garganta. ¿Cómo nos quieren vender un acontecimiento en la historia, siendo que los hechos quizá fueron diferentes, ¿no? Y hay testigos que mencionan que no fueron así los hechos, pero los mandan callar para nosotros tener una historia muy bonita, ¿no? De que eran unos niños héroes y que ellos estaban ahí defendiendo y que murió por su patria. ¿Y qué tan cierto es? ¿Sí? Ok. Entonces, gracias a esta polémica entre los mismos investigadores, no le pueden llamar como ciencia sin antes tener toda la teoría de la historia y que sea comprobado un conocimiento científico para poder decir que es un hecho científico y considerar la historia como ciencia. También está la teoría de la historia, tiene ciertas estructuras, por ejemplo, se encarga de analizar todas las teorías que determinan cómo, dónde, por qué ocurren ciertas tendencias históricas, sociopolíticas particulares, etcétera, ¿sí? Ellos tienen su estudio de a ver quién, cómo, dónde, cuándo, qué pasó, quién dice, quiénes fueron, para poder crear esta historia, ¿sí? Y llegar a un acontecimiento. Por ejemplo, Litsi, Mande. la historia cuenta que, bueno, han tallado en piedras naves espaciales. Los mayas tienen específicamente seres que no son como humanos tallados en sus piedras y dicen que los extraterrestres ya estaban desde los mayas, ¿no? Que no es algo que nosotros estamos descubriendo ahorita. ¿Tú qué teoría tienes? Pues no nomás los mayas, sino que también los egipcios y los chinos y no sé qué tanto. Ya ve que también dicen, ¿verdad? Estaba viendo un programa de catolicismo que decían que en algunas imágenes de las iglesias tenían referencias a los ovnis y que no sé qué. Y pues dicen que guardan secretos y que no sé qué. Y pues yo creo que a lo mejor pues sí existieron, porque como para hacer tanta cosa así, toda bien exacta, pues, o sea, ¿de dónde? No tenían ni modo que con una piedrita ahí estuviera nadie, ay, era, talla aquí para que quede exacto. No, pues está medio como en duda, se podría decir. Exactamente, nos queda como mucha duda. Por ejemplo, en las pirámides de Egipto, dicen que esas piedras, ese material, no está cercano al área. Lo más cercano vamos a pensar que esté en 200 kilómetros de retirado. ¿Cómo es que cargaron esas piedritas, no? O sea, le llega a uno el conocimiento científico y dices, ¿cómo es posible? Te entra el cómo. A ver, ¿cómo trasladaron? ¿Cómo subieron? ¿Cómo? Es una sola pieza, ni siquiera son como piezas armadas. ¿Cómo lo hicieron? Y no, me doy a entender. O sea, es muy cierto lo que dice Lizzie. Nos llega el cómo, el por qué, el querernos explicar y ya no nos cuadra la historia. Y cuando no nos cuadra la historia es cuando ponemos en duda ciertos acontecimientos. Pero como dicen que así pasó y que así fue y está en un libro y esta historia se va repitiendo, pues nosotros seguimos con la misma historia, ¿no? Han comentado que no se puede como decir la verdad, porque se acabaría mucha parte de la historia que fue creada gracias a diferentes versiones. La historia va creada, entonces se nos caería como toda la historia, ¿no? Por ejemplo, Enrique, ¿venimos del mono? ¿Sí o no? Del mono, decía Darwin y Wallace. Yo siento que nuestra evolución iba muy lenta en lo referente a los homínidos y siento que había otras diferentes personas de otros lados que contribuyeron a nuestra civilización y nuestra persona, nuestro ser como evolucionara rápidamente, porque si no,
yo me hago una pregunta, si venimos de los monos, como decía Darwin y lo apoyaba Wallace, ¿por qué no se extinguieron? ¿Por qué no siguen evolucionando? ¿Sí? Entonces, yo pienso que sí hubo otras personas que vinieron de otras partes, que ayudaron y contribuyeron en cruzas genéticas para que nuestra civilización o lo que nosotros somos ahorita genéticamente hablando, seamos como tales, ¿no? Es mi teoría que tengo, ¿verdad? Porque decía Darwin, pues, que las especies se adaptan al sistema en el que están, ¿verdad? Pero pienso que sí hubo otras personas que vinieron de otras partes, ¿verdad? Los Anunnakis, como le llaman, que contribuyeron a lo que fue a la evolución de nuestra especie, de nuestra raza. Gracias. De hecho, en la cadena del ADN, Darwin no pudo explicarse ese brinco en la cadena. Falta un eslabón en la cadena del ADN y decía Darwin que no tenía esa explicación. Y de ahí cambia todo la otra cadenita, ¿no? Y sí, pues el planeta Nibiru que dicen de los Anunnakis, que es cuando ellos vienen, ven que no estamos evolucionando, nos traen tecnología, nos enseñan esta parte y ellos regresan, ¿no? Supuestamente, hay teorías que dicen que vienen del futuro, regresan al pasado y nos traen la tecnología, nos explican y ellos vuelven a su futuro y nosotros ya de aquí partimos. Yo recuerdo cuando iniciaron el teléfono de esos de casa, ¿sí? ¿Cómo iba a imaginar que ahora nos íbamos a comunicar por una camarita? Bueno, veía los supersónicos y ahí decían, ¿no? Pero ¿cómo iba a imaginar que una persona podría estar del otro lado del mundo y yo poder comunicarme, ¿no? Que ya los teléfonos podían, pues tener tanta tecnología, ¿no? O sea, desde llamar, mensajes, contactarnos cara a cara, ¿sí me doy a entender? Cuando yo estaba pequeña solamente era como imaginarte cosas que iban a pasar, pero ahora es una realidad. Entonces, rapidísimo que fue la evolución, ¿no? En la tecnología. Y vamos a pensar de, ¿qué les gusta? De 1900 para atrás y la historia es lo mismo, la misma historia. O sea, acaban de traer como esta tecnología y nos acaban de como reeducar inteligentemente. Ahora hasta los niños ya les das un celular y ya le pican, o sea, las generaciones son muy diferentes, ¿no? Pero esto es parte de la historia, cómo nosotros vamos a ir con acontecimientos dándole un significado a la historia. Se va a cortar la transmisión, les pido se vuelvan a conectar para concluir la clase, ¿va? Por favor.